Ok, buenos días chicos a todos. Buenos días, ingeniero Sergio Arturo. Buenos días, ingeniero Rocío, ingeniero Ponce. Pues bueno, antes que nada, bienvenidos a esta pequeño ciclo de conferencias. Pues bueno, con motivo de la celebración del Día de la Ingeniería, vamos a hacer un pequeño resumen de por qué se celebra el Día de la Ingeniería y cuándo se empieza a celebrar aquí en México. Ok, bueno. Los ingenieros son encargados de crear y perfeccionar estructuras que faciliten la vida y la resolución de problemas cotidianos. Esta celebración surge en el año de 1974 gracias al ingeniero, Eugenio Mendoza Borruco, quien era secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Mientras que en Europa se utilizaba el término de ingeniero desde la época del Renacimiento, en México fue hasta 1867 cuando se formó la primera asociación de ingenieros, aunque comenzó a operar de manera formal hasta 1886. Sin embargo, fue hasta 1946 cuando se fundó el Colegio de Ingenieros Civiles en México, cuya finalidad es defender los intereses de los profesionales, ser un órgano de consulta e interlocutor frente al Estado, además de dar cumplimiento a lo establecido en a la ley de profesiones. Para ello, el 1 de julio se celebra en México el Día Nacional del Ingeniero, en conmemoración a los profesionales que contribuyen con creatividad y compromiso al desarrollo del país. Y pues bueno, chicos, también a ustedes en este ciclo de formación que están llevando académicamente, pues queremos extenderles unas felicitaciones porque van a ser futuros ingenieros o ingenieras egresados de la Universidad Politécnica de Atlacomulco. Ok, una vez que se hizo un pequeño resumen de por qué se celebra el 1 de julio, el Día del Ingeniero, vamos a dar paso al ingeniero Sergio Arturo Domínguez Miranda, que es nuestro primer expositor y voy a platicarles un poquito del ingeniero. Él es ingeniero en robótica industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional, maestro en ciencias administrativas por la Universidad de las Américas, con un diplomado en gerencia de la Universidad de La Sabana en Colombia y gerente general para Latinoamérica en líneas de negocio de radiología y cardiología, intervencionista en terapias avanzadas en la empresa Siemens. Ha ganado la presea licenciado Isidro Fabel Alfaro en el área de desarrollo empresarial en el Estado de México. Integra diversos programas internacionales en Estados Unidos y en Alemania para mejorar los procesos y tecnologías de equipos médicos. Es miembro del Comité de Acceso a la Asociación Mexicana de la Industria Innovadora de Dispositivos Médicos. Es especialista en tecnología robótica e inteligencia artificial como dispositivos médicos. Pues bueno, ingeniero Sergio, si no hay ninguna otra cosa, le cedo la palabra y bienvenido. Muchas gracias antes que nada por apoyarnos en este ciclo de conferencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para todos ustedes, antes de iniciar, en la ingeniería hay muchísimas ramas, muchas áreas en donde trabajar y muchos desarrollos que se están generando. Es una de las áreas más interesantes y más bonitas cuando uno le agarra pasión. Y por supuesto que pueden laborar en diversas áreas. En mi caso, en la parte de ingeniería, la desarrollé y enfoqué mi carrera justamente en el área médica. Durante mucho tiempo he estado trabajando en esta empresa, que es Siemens, pero es Siemens Healthineers, que está enfocada al área de tecnología médica. Posiblemente ustedes han escuchado de la empresa. Como tal, Siemens hace muchas cosas de ingeniería, tecnología, un monstruo de empresa, pero esta es una empresa, es una área dedicada a la parte médica, específicamente para la parte de medicina. Y lo que voy a hablar ahora es sobre las diferentes cosas que se están viendo al día de hoy en la parte médica. No sin antes hacer como un brevario que, bueno, voy a pasar rápido porque a fin de cuentas muchos de ustedes ya lo conocen. Quizá algunos no, solamente sería como un temprano resumen, como un introductorio para el área de robótica. Entonces, nos vamos a enfocar a la parte de dispositivos médicos, que en específico la robótica, equipos médicos también son denominados dispositivos médicos, en este caso para diagnóstico y tratamiento. Antes de iniciar, estas son las áreas en la parte de salud que están creciendo mucho.
Y aquí pueden ver justamente que la parte de robótica, inteligencia artificial, en la parte de tecnologías médicas, es una de las áreas muy interesantes. Pero todas ellas, todas las que ven aquí, involucra ingeniería en diferentes ramas, desde la parte genómica, por supuesto, la parte farmacéutica, el desarrollo de tecnologías médicas en dispositivos de imagen y en lo que es tecnologías de la información. Todas estas áreas están creciendo de una forma y todavía más por la situación que está sucediendo ahora, de una forma cada vez mayor, es logarítmica realmente, en que ahora las empresas están muy enfocadas a este tipo de tendencias, están creciendo mucho y es una de las áreas muy bonitas. Realmente ustedes se darán cuenta que healthcare ahora está en la mente de todos y seguramente va a seguir en la mente de todos una vez pasado este tema, porque es al día de hoy una de las áreas que está creciendo mucho, de las industrias que se va a recuperar mucho mayor y que tiene un sabor muy interesante porque es justamente ayudar a que a las personas mejoren en su diagnóstico, en su tratamiento y que también no lleguen a eso, que tenga un sistema predictivo donde justamente también las tecnologías de la información están tomando un auge muy importante. Entonces, antes de iniciar el tema de cómo estaba hablando el tema de robótica el día de hoy en la parte de medicina, vamos a hablar de cómo tuvimos algunos equipos previos, ¿no? Prácticamente un robot sí es un sistema manipulador que puede tener diferentes enfoques, ¿no? Puede ser, sí, en otras industrias, por ejemplo, en el aeroespacial se está ocupando mucho lo que son robots con ciertos tipos de movilidades especializados, con ruedas, a través de ciertos números de piernas diferentes, emulando también los movimientos, no solamente obviamente del humano, sino también de ciertos animales, completamente autónomos para el agua, para el aire. Y por supuesto, también tenemos robots que son utilizados para trabajos en donde la mano de obra realmente tendría un serio problema, donde son trabajos muy complicados y por supuesto que son trabajos también rutinarios, donde los robots están haciendo una y otra vez la misma actividad sin cesar. Entonces, y también, bueno, como broma, algunos donde los humanos no se quieren meter. Inició la robótica desde, obviamente, fue un poco después, pero en los primeros sistemas mecánicos, el eléctricos, en este caso basado en vapor, fue en 1738, Jacques de Bolson, que construyó justamente un pato mecánico. Eso seguramente ya lo habían escuchado, pero que en su tiempo fue algo muy interesante porque tomaba agua y tenía movilidad. Era algo completamente distinto que se veía en el pasado. Obviamente, estamos hablando de 1738. También después, ya en 1800, una muñeca que podía escribir. Y escribía en francés. Obviamente lo fueron los franceses los que iniciaron esta epopeya, pero fue la palabra robótica que fue acuñada por Karel Capek y justamente en uno de los libros muy interesantes eh, que son los robots universales de Rossum. La palabra robótica significa trabajo duro en la lengua checa y que al día de hoy se está ocupando. Estamos hablando de 1920 cuando inició esta palabra como tal. Y para aquellos que seguramente yo lo han leído, para mí es uno de los mayores, más importantes escritores que han influido mucho justamente en el crecimiento que justamente fue Isaac Asimov. He leído más de 20 libros de esta persona y que también prácticamente si fue Karel Capek quien acuñó el término, realmente fue Isaac Asimov el que lo llevó a otro nivel. Él es un ingeniero químico, un doctor en química, eh, que se dedicó realmente a escribir libros de ciencia ficción. Tiene también un libro dedicado para la parte química, un libro muy famoso de Isaac Asimov, Química de Isaac Asimov, pero lo que lo llevó a ser reconocido es justamente sus libros de robótica, de ciencia ficción. Y en nuestro mundo, en la década de los 60 fue cuando empezó a tomar auge, justamente en la industria más importante y en la que ha llevado
muchas revoluciones, tanto de ingeniería industrial, de nuevos procesos, de calidad. Realmente muchos de los libros que se han escrito fue gracias a lo que es la industria automotriz. Y justamente la industria automotriz inició con esta nueva travesía de utilizar robots en la manufactura. Y después de ahí empezaron a utilizarse otro tipo de robots. Bueno, estamos hablando de robots para seguridad, para entregas, para asistencia, movilidad. Ya cada vez está tomando más auge el tema de robótica. Y por supuesto, robots teleoperados, utilizando exoesqueletos para tratar de emular ciertos movimientos del ser humano. Pero vamos a lo que realmente nos interesa, que son los robots médicos. Y en la parte médica, hemos encontrado que se están ocupando robots para una gran cantidad de enfoques, pero principalmente para la parte quirúrgica. Más del 70%, entre el 70 y el 73% de los robots utilizados en la parte médica son robots quirúrgicos. Y son utilizados en la parte ortopédica, neurocirugía, laparoscópica, también en la parte de esterilización, para asistencia, para prótesis, también toda la parte de rehabilitación, pero principalmente en cirugía. También tenemos otros robots que son utilizados para tratamientos de radiocirugía, más adelante los voy a explicar a qué significan, la parte de robots para farmacéuticas y hospitalarias, que son robots inteligentes de telemedicina, para transportación, para tratamientos in vitro, in vivo, y también robots de emergencia. Estos representan cerca del 25%, pero la mayor cantidad de equipos son robots quirúrgicos. Y entre todos estos robots se ocupan para estas áreas clínicas, neurología, ortopedia, laparoscopía principalmente, que son áreas muy especializadas y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, para poder explicar la relevancia de la robótica en estos aspectos, primero quiero explicarles un poco cómo están creciendo cómo es la tendencia médica el día de hoy. En cardiología, los procedimientos están creciendo 12% anuales, 12% más. Eso significa que en 7 años, al día de hoy, se van a duplicar los procedimientos cardiológicos. Y es así, está creciendo demasiado. Lo mismo en cirugía, 10.5%, que poco más de 7 años, lo mismo, estaríamos duplicando los procedimientos. La base instalada de médicos que se necesitan son muchísimos. Y por supuesto, la tecnología que se requiere cada vez es mayor para acelerar este tipo de procedimientos. Y luego estamos hablando de radiooncología y radiología intervencionista, que más adelante les voy a explicar qué es esto, que podría escucharse muy complicado, pero que tiene una belleza y también un trasfondo también algo triste. Entonces, de la parte de cardiología intervencionista, voy a tocar ciertos puntos rápidos para que veamos la necesidad de ocupar estos equipos robóticos en este tipo de tendencias médicas. Entonces, primero que nada, cardiología o los tratamientos cardiológicos se desencadenan en 4 puntos bien importantes. Estamos hablando de enfermedad coronaria, estructural, arritmias y falla cardíaca. Espero que no tengan un tipo de pacientes como este en su casa, pero prácticamente estamos hablando seguramente habrán escuchado el término, le dio un infarto miocardio. Bueno, este tipo de procedimientos o este tipo de problemas es justamente de la parte de enfermedad coronaria, que se bloquean el acceso de la alimentación a el músculo cardíaco. No significa que el corazón se tapa, lo que se tapa es la alimentación del músculo del corazón. Y si el corazón, el movimiento o los músculos del corazón no están alimentados por oxígeno, lo que es sodio, nitrógeno, son diferentes compuestos químicos, este músculo se va muriendo y la funcionalidad del corazón se va perdiendo. También tenemos en la parte estructural, son las válvulas cardíacas. Posiblemente algunos de ustedes se acordará de sus clases de biología en la preparatoria. Esto estamos hablando de todas las válvulas, tanto lo que son la válvula mitral, la válvula aórtica, la tricúspide, que son las válvulas que están funcionando. ¿Cómo
algunas de ellas empiezan a perder funcionalidad y no están arrojando el volumen de sanguíneo correcto. Arritmias es justamente el movimiento eléctrico del corazón y falla cardíaca es una combinación de todas. Y esto nos da, desgraciadamente, ahorita lo están fundamentando algunos más porque están de forma sedentaria. Digo, hasta yo estoy sentado ahorita, ¿no? Pero tratemos de hacer un poco más de ejercicio. Pero estos son los factores de riesgo: diabetes, hipertensión, tabaquismo, alta presión, obesidad, antecedentes familiares. Una gran combinación de una bomba que pronto va a estallar. Y aunque se ve muy trágico, así se ve realmente cómo se ve una coronaria, una arteria coronaria, que son las que alimentan el corazón, cuando se tiene una edad alrededor de los 50, 60 años, pero más adelante puede ser todavía más trágico. Inclusive ya se ven pacientes jóvenes de 24, 25 años con este tipo de problemas. ¿Por qué? Por su consumo, por lo que están comiendo. Esto genera obviamente presión alta, isquemia. No voy a entrar en muchos términos clínicos, voy a tratar de explicarles qué es este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tenemos este tipo de arterias muy complicadas? Se denomina angioplastía. Es un procedimiento un tanto complejo, que lo que se hace es tratar de replegar esta, este sistema adiposo que tiene alrededor de la coronaria para que nuevamente tenga la forma de tubería, si así lo podemos llamar, y que pueda pasar la alimentación coronaria, la alimentación de sanguínea. Esto se hace a través de unos elementos que se llaman, son dispositivos médicos, que se llaman stents. Esto que ven ustedes aquí es un stent, es un elemento mecánico con una fuerza radial muy fuerte para que no se vuelva a retraer, que no se vuelva a retraer justamente esta coronaria. Y se insufla con un balón. Este es un globo que expande, así de fácil. Una vez que se coloca, se retiran todos los elementos y el paciente tiene una mejoría en su función coronaria. Y son complicados, realmente son difíciles de colocar. Existen 680 especialistas en México que lo pueden hacer. No son muchos, si consideran la gran cantidad de médicos que tenemos, la cantidad de gente que tenemos en México. Cada vez están generando nuevos especialistas, pero no son muchos. Por lo tanto, se requiere tecnología, una tecnología importante. Y hay algunas que son muy complejas, porque estamos hablando de atravesar un elemento que puede ser suave, pero en la mayoría de las ocasiones es una placa calcificada. Hagan de cuenta que sí, es como si fuera un sarro muy duro que tienen que romper. Y entonces ciertos elementos son muy difíciles de pasar. Lo que se busca es justamente colocar un stent sobre la coronaria o alrededor de la coronaria. Son realmente muy complejos. Y este tipo de procedimientos que son todavía más difíciles, de esos 680, cerca del 10% lo puede realizar, porque son todavía mucho más complejos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? A ver, lo que estamos viendo en este momento, en este video, es un tratamiento quirúrgico a través de un robot. Este robot lo que hace es controlar los movimientos de colocación de estos dispositivos de manera remota. Obviamente estamos viendo un video animado, pero esto es una realidad. Esto está sucediendo al día de hoy. Hay 80 sitios en el mundo que ya tienen este tipo de tecnología. Esto es un robot que, dicho sea de paso, es parte de nuestra compañía, en donde asiste al médico de manera remota para hacer el control de estos movimientos y poder llevarlos y colocar los dispositivos necesarios en el paciente. De todo tipo de tratamientos, por supuesto. Ahorita vamos a ver algunos movimientos que se están realizando. Son movimientos muy precisos. Estamos hablando ya de algo mucho más allá de hacer una soldadura en robots, en industria
automotriz. Estamos hablando de cómo el movimiento que tiene este robot sobre las sondas. Ustedes ya vieron cómo estaba la sonda, vieron un catéter, cómo se insuflaba, obviamente en forma gráfica, un stent. Bueno, ¿cómo hacerlo de manera remota? Cada paciente tiene una anatomía distinta en lo que nosotros llamamos la tubería interna. Cada uno de ellos tiene diferentes angulaciones y es muy complicado. Normalmente lo tiene que hacer uno manual. Este tipo de sistemas lo hace de una forma mucho más precisa y también de forma remota. Esto hace que este tipo de procedimientos sean mucho más controlados y también pueden hacerse vía remota. Puede haber un robot instalado, por ejemplo, en, en Zamora, Michoacán, y el especialista controlando este tipo de robots desde la Ciudad de México o desde Toronto, Canadá. Esto sucede ya al día de hoy. De hecho, se hicieron cierto tipo de tratamientos cardiovasculares realizados en la India, controlados desde Toronto, Canadá. Eso ya se está haciendo al día de hoy. Bueno, todo lo que vimos anterior es un poquito de la parte que nosotros conozcamos como la tubería. Son lo que los especialistas que realizan este tipo de intervenciones son médicos especializados para lo que es arterias coronarias. Luego vemos la parte estructural, que es otro tipo muy complejo. Háganme cuenta que son las puertas internas del corazón. Y estamos hablando de las válvulas. Y de las válvulas tenemos una gran cantidad, múltiples tipos de enfermedades, cada vez complejas también. Y también difíciles de realizar. Prácticamente lo que se busca hacer, o lo que sucede en este tipo de situaciones, es que la válvula cardíaca, que ustedes pueden ver aquí, no funciona, no está cerrando. Y como no está cerrando, no está impulsando la sangre de manera correcta o está regresando volumen sanguíneo a la misma cavidad torácica, a la misma del corazón. Entonces, ¿esto qué pasa? Que no llega la sangre a todas partes del cuerpo. Y cuando uno está en reposo, no hay problema, pero cuando uno tiene una movilidad, caminar una cuadra, la gente se cansa, ¿no? No es que no aguanto. Y como en una cuadra no puedes controlar tu respiración. Puede ser por muchas cosas, pero una gran cantidad es justamente por una regurgitación que se tiene. Se le llama un estenosis valvular. Ese es el término clínico, o una regurgitación valvular, dependiendo si es cuando abre o cuando cierra la válvula cuando se tiene este problema. Y bueno, el colocar estos dispositivos, así lo van a ver un poco más gráfico, para aquellos que no aguantan lo que es ciertas imágenes clínicas, disculpen, pero bueno, esto es una parte importante. Hay algunas personas que es un poco fuerte el ver sangre, el ver ciertos elementos anatómicos. Espero que no cause mucha impresión para muchos de ustedes. Pero para colocar ese tipo de dispositivos, para volver a reactivar la motricidad de las válvulas, también es complejo. Y se puede hacer de diferentes formas. O se coloca este elemento que se llama mitra clip para poder cerrar la válvula y que tenga un poco más de fuerza radial, o se sustituye por completo. Aquí lo que vamos a ver es un robot especializado para lo que es la sustitución valvular. Es un robot que se llama Da Vinci. Posiblemente han escuchado ustedes hablar de él. Este robot tenemos ya 8 robots en México, en diferentes lugares de la República Mexicana, y que lo que hace es cirugías especializadas de manera remota. Y lo que hacemos es poder fusionar imágenes, como ustedes están viendo aquí. Esta es una imagen de ecocardiografía para poder evaluar esto que ven con color. Vean aquí, esto que ven con color rojo es cuando la válvula está abriendo y regurgita. No debería haber un color rojo aquí. No debería regresar la sangre. Este tipo de procedimientos se están haciendo de manera robótica, más controlada, que son también tratamientos muy complejos. Hay cierto tipo de profesionales que lo hacen, pero
también se tiene sus riesgos. Los robots tienen muchísimo más precisión que lo que se tiene con lo que tiene una persona en el control de las manos, por supuesto. Pero todos ellos son controlados a fin de cuentas por un especialista y lo hacen de manera remota. Todos son teleoperados. Estamos hablando de este control Rapid Da Vinci y de lo que nosotros conocemos como el sistema Corindus, que es el anterior que se había mostrado. Ambos son controlados por un especialista. En la parte de electrofisiología, todos los movimientos del corazón son controlados por estímulos con estímulos eléctricos. Así es como funciona, y todos nacen del nodo sinusoidal, pasando al nodo sinoatrial y luego por las fibras de Purkinje. Así funciona el corazón de todos. Así es como lo van a ver. Esto se le domina un ECG, impulso el electrocardiograma, en donde podemos ver cómo son los diferentes picos de la funcionalidad eléctrica del corazón. Cuando se tiene un problema de la comunicación eléctrica, se le denomina una arritmia. Todos tenemos arritmias, pero hay algunos que les afectan más que otros. Dependiendo si la arritmia es mucho, hace que tu corazón sea más lento o sea más rápido, se denomina bradicardia y taquicardia. O cuando tienes un movimiento, un latido descoordinado de la función coronaria, de la función cardíaca, perdón, entonces estamos hablando de una fibrilación. Para la detección se requiere una cosa muy compleja y el tratamiento todavía lo es, más aún. Lo que se tiene que hacer este tratamiento es quemar ciertas áreas del corazón para poder reactivar la motricidad y el paso eléctrico del corazón. Y es difícil, es muy difícil también. Al día de hoy se tienen elementos muy específicos también para este tipo de tratamientos. Lo que están ahora es algo muy interesante. Realmente, esto que ustedes están viendo, el movimiento del catéter, es controlado por dos supermagnetos. Este movimiento, lo que hace este catéter es, a fin de cuentas, es un catéter que tiene cierto metálico y que esta movilidad, primero, la movilidad lo hacen estos robots de manera controlada y remota, y cómo se mueve por dentro del corazón lo hace a través de un diferencial magnético. Al momento de cambiar el campo magnético de una área, lo que hace es que justamente el elemento final, que es el catéter, se mueve hacia un lado o hacia el otro. Y esto lo controlan estos dos magnetos. ¿Por qué qué hace diferente esto al otro robot? El otro robot es para hacer un tratamiento, para hacer una colocación, porque lo que es hacer una colocación de un stent con un dispositivo específico. Aquí lo que vas a hacer es quemar, hacer una ablación, se llama. ¿Para qué? Para reactivar el músculo cardíaco y por dentro y que se restabilice justamente lo que es la comunicación eléctrica. Estos magnetos lo que hacen es controlar ese movimiento para llegar allá, pero para poder también utilizar o poder hacer esa ablación y detectar de manera correcta, no se requiere solamente uno, se requieren cerca de 12 o 32 diferentes tipos de catéteres. Imagínense que un solo robot estuviera haciendo eso. Para esto, estos magnetos hacen que rápido pueda llegar a la cavidad cardíaca y que puedan ser varios catéteres sin ningún problema. Y el final, el importante, que es el catéter para lo que es ablación, llegue a la parte cardíaca. Y esto lo controlan estos magnetos. Tecnología médica. Para la parte vascular, también tenemos otras situaciones. Ya estamos hablando todo lo que es por fuera del corazón. Toda la alimentación vascular que hace que diferentes organismos, diferentes partes del cuerpo funcionen. El corazón es una área muy compleja y por eso hay especialistas dedicados para la parte coronaria, solamente para ver un solo órgano. Y así tenemos también para otros tipos de órganos. Una de las cosas que voy a comentar es este tipo de elementos que se llaman aneurismas. Es como un chichón. Es un debilitamiento de las paredes vasculares que lo que genera
es que al momento de generar este debilitamiento, empieza a insuflar. Y el problema es que genera un vórtice de flujo sanguíneo que primero hace que minimice el flujo sanguíneo para llegar a diferentes lugares, porque un aneurisma puede estar no solamente sobre todo, está en la parte cerebral, que ahí es muy trágico, pero también los podemos ver en lo que es la aorta descendente, se encuentra justamente al nivel del esternón, es donde está la arteria más grande, que es la aorta, y cómo va, cuando va bajando y antes de convertirse en dos de las arterias principales que se llaman ilíacas, hay una unión que es la aorta abdominal. En esa sección es muy seguro que se pueda generar este tipo de aneurismas cerebral, y por supuesto también lo tenemos inclusive en el cardíaco. Esto sucede, esto pasa, y el riesgo que se genera no solamente es que genere este flujo y que no llega al flujo sanguíneo de manera correcta, el problema es que se puede reventar. Y al reventarse, sobre todo, por ejemplo, en la región aorta abdominal, una ruptura en este lugar es mortal. Y les voy a poner, algunos no conocen a todos, pero seguramente conocen a este último, ¿no? Albert Einstein. Lucy Bell es una actriz muy famosa de los años 50. George Scott también, un productor y director muy famoso de películas muy buenas. Los tres tienen algo en común: murieron de la misma situación, una ruptura del aneurisma aórtico abdominal. Y es trágico, porque en ese entonces no había grandes elementos o formas de poder repararlo. Ahora tenemos mucha tecnología que puede ayudar a que esto pueda ser mucho más mitigado y que no se nos pierdan otra vez los Albert Einstein. Lo que se hace es poner este tipo de pantalón, se podría denominar, es como una mallita que está completamente cerrada y que hace que el flujo pase solo y exclusivamente por el centro y se restablezca la funcionalidad motriz, y que esto poco a poco, al no tener ya presión lateral, porque eso es lo que sucedía con el volumen sanguíneo, poco a poco se va debilitando, cerrando y uniendo junto con todo este pantalón. Pero aquí se ve el diagrama muy bonito, pero en realidad toda la vasculatura que llega, que sale del corazón, sale justamente de esa área. De ahí salen las arterias que alimentan los riñones, el esófago, el, el estómago, lo que es el páncreas, todo lo que es parte visceral, de ahí salen. Entonces ustedes ven dos, la realidad son muchas. Y la intención es no taparlas. Entonces, no está tan sencillo colocar este pantalón, porque tenemos que tener abiertos todos estos canales, que puede haber muchos, para que no estemos haciendo una embolización o una oclusión de una arteria que no tendría por qué bloquearse. Entonces, estamos hablando de tecnología cada vez más difícil. Estamos ya hablando algo de inteligencia artificial, de cómo equipos, junto con las imágenes médicas, asisten a los médicos para hacer este tipo de tratamientos. Este que ven acá es un robot, y ahorita vamos a hablar de eso. Y cómo estas imágenes que se producen son imágenes computarizadas. Los equipos que nosotros tenemos lo que hacen es obtener esa información y colocarlo a disposición del médico, pero de más rápido, procesado, más automático, para que el médico sepa en dónde tiene que colocar justamente este stent fenestrado, que así se denomina este elemento, este dispositivo médico, y todo alineado con imágenes de alta tecnología. A través de lo que se le denomina tomógrafo computarizado, se importan estas imágenes especializadas y se colocan en un ciclo de trabajo en elementos que son denominados angiógrafos. Estos angiógrafos también son elementos muy complejos que tienen una parte de robótica también como parte de su ADN, y lo que hacen es generar imágenes que asisten al médico para poder realizar estos tipos de procedimientos. No podemos abrir a los pacientes todo el tiempo. Eso ya se tiene que mitigar. Pero para poder mitigar el abrir a un paciente, inclusive para algo tan simple como para quitar un apéndice, se necesitan imágenes de alta resolución, se necesita más información.
Estas imágenes que generan los tomógrafos computarizados o las resonancias magnéticas, que son equipos especializados para medicina, son colocados en este tipo de dispositivos médicos de alta tecnología, hemodinamias, robots especializados, para que se puedan realizar estos tratamientos. Y sobre todo aquí, como pueden ver, segmentar esos elementos que no queremos bloquear para que cuando se esté realizando esa intervención sea de una manera más sencilla para el médico. Este tipo de procedimientos de una colocación de un stent fenestrado puede tardar 3, 4 horas. La reducción del tiempo de este tipo de procedimientos gracias a esta tecnología puede reducirse a 40 o 50% del tiempo que normalmente les tenía. Y esto está comprobado, lo han visto muchos especialistas, cada vez está creciendo el uso de esta tecnología, de este tipo de fusión de imágenes para poder asistir y realizar procedimientos más rápidos y más confiables. Otra de las cosas que tenemos son las malformaciones arteriovenosas. En las malformaciones arteriovenosas pasa mucho, sobre todo en jóvenes, en adolescentes, que no sé si recordarán un poco también de sus clases de biología, esta comunicación entre lo que es las arterias y las venas, esta comunicación que tenemos acá, que son los capilares, aquí es donde se hace el intercambio gaseoso. Bueno, pues en muchas ocasiones se tienen estos nudos, estas cosas anormales. ¿Por qué? Por una deformación en el crecimiento. Por eso es normalmente en los adolescentes y en los jóvenes, porque es cuando están creciendo, pero el desarrollo de crecimiento es de manera anormal y sobre todo esto sucede pacientes que tienen un problema genético. Sobre todo es un problema genético. Y bueno, también hablamos de inteligencia artificial, el cómo poder utilizar elementos que puedan ayudar al médico a poder entender mejor esa malformación. Porque esa malformación es complicada. Imagínense tratar de desatar un nudo por dentro. Es muy difícil. Ya, por ejemplo, ya seguramente han batallado con algo que está hecho nudos y hay que, hay que deshacer esos nudos, pero lo están viendo, lo están tocando. Ahora, por hacerlo dentro del cuerpo humano, es mucho más difícil. Para eso se requiere elementos, imágenes especializadas para que los médicos puedan realizarlo. No es que desaten ese nudo, pero lo que hacen es bloquear ciertos elementos que ya no necesitamos para que el flujo continúe y lo demás simplemente quede fuera. Pero para hacerlo tienen que entender la morfología de ese nudo, de esa malformación. Para eso sirve también la inteligencia artificial que tenemos ya en equipos médicos. En la parte oncológica, esa es otra de las cosas que se está trabajando mucho. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Hay una gran cantidad de personas que están falleciendo por esto. 70% de las muertes ocurren en áreas donde se tiene un nivel de ingresos realmente bajo, medio o bajo. ¿Por qué? Porque el acceso a este tipo de tecnologías es muy difícil. Son muy costosos los tratamientos. Espero que no estén pasando por algo similar así, pero realmente una de cada 4 personas está pasando por algo así. Una de cada 4 personas. La estadística es muy alta y el tratamiento es mucho mayor. Lo mejor es tratar de hacerlo preventivo, predictivo, y hay muchas cosas que ya se están trabajando en eso, pero muchas otras no. Ya cuando llegan este tipo de tratamientos, ya inclusive es muy tarde. Pero estos son los principales tipos de cánceres que se pueden encontrar, de pulmón, de mama, colon rectal, estómago e hígado. El pulmón es el número 1, mama es el número 2, para mujeres es el número 1, y colon rectal es el número 3, el número 2 para los hombres, pero también el cáncer de hígado cada vez está creciendo mucho. Eh, y lo que se hace, hay diferentes tipos de tratamientos, hay muchas formas de cómo tratarlo. Han escuchado el término de quimioterapia, pero quimioterapia es solamente una de ellas. Hay muchas más y cada vez es como la tecnología, los dispositivos médicos están ayudando a que esto mejore cuando sucede. Así que, primero que nada, cómo la inteligencia artificial ayuda a los médicos a tratar este tipo de procedimientos. Aquí lo que estamos viendo
De este lado, aquí lo que ven con un poco más, una mancha un poquito más azul del lado izquierdo, es se puede ver un poco más enfatizado ciertas áreas redondeadas. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Estos son los tumores. Un médico los puede ver en una imagen, en tomografía, sobre todo en tomografía. Pero ¿cómo llegarlo a tratamiento? Eso es lo que viene más complejo. Y en el tratamiento se le llama, este es un hígado, realmente es un hígado, un tratamiento de unos tumores en hígado que se le denominan hepatocarcinomas. Estos tumores son tratados con una forma que se llama eh, una quimioembolización. Esta quimioembolización, que no es como una quimioterapia, pero mucho más enfocada, lo que hace es llegar con una serie de catéteres para tratar y matar a este tumor. Prácticamente es bloquear la alimentación sanguínea para que este tumor no tenga cómo alimentarse y se vaya muriendo. Entonces, esto es cómo lo podemos realizar, cómo tenemos estas imágenes y lo hacemos más entendible al médico para que pueda bloquear la alimentación necesaria y no esté bloqueando una alimentación que no es. Hay otro tipo de tratamientos que son radioterapias, que lo que es la radioterapia es a fin de cuentas, ustedes seguramente han escuchado hablar de los rayos X. Los rayos X es una serie de electrones a alta velocidad que atraviesan el cuerpo humano. Es como si tuvieran un foco y hace una sombra. Ustedes pueden ver aquí, tengo un foco y tengo mi sombra. Los rayos X tienen una, una, eh, eh, un, una onda mucho mayor, una frecuencia mucho mayor de lo que maneja la luz. La luz en general tiene una frecuencia que lo que hace es que no atraviesa cierto tipo de elementos mucho más gruesos. Si ustedes pusieran una hoja delgada, pues ustedes pueden ver que atraviesa un poco más, pero si ponen su mano, inclusive ustedes mismos, la luz no nos va a atravesar. Los rayos X también tienen, a fin de cuentas, es el mismo comportamiento a través de un elemento fotaico que atraviesa ciertos elementos y otros no los puede atravesar. La diferencia es que la frecuencia que manejan los rayos X es mucho mayor y por eso pueden atravesar elementos mucho más gruesos, como el cuerpo humano, no los huesos. La radioterapia es 1000 veces más fuerte de lo que hace unos rayos X, para que vean un poco y dimensionen qué es lo que está pasando con la radioterapia. Y lo que se hace en la radioterapia son fotones que van a alta velocidad, que son acelerados en un sistema que se llama un equipo de radioterapia, un acelerador lineal, ese es el equipo que así como se llama, se aceleran a través de un bucle electrónico, eléctrico, y al momento de impactar en un elemento que se llama, ánodo, eso desprende una energía mucho mayor y acelera para llegar a ciertos tejidos. Y la intención es que atraviese varios elementos de tu cuerpo, pero que se concentre en el centro y que vaya matando como si fueran bombas a ese tumor. Ya se imaginarán que aún así atraviesa parte de tu cuerpo. Entonces, lo que se busca es tratar que no afecte a tu cuerpo, a todo lo demás. Porque, por ejemplo, tenemos aquí, les voy a mostrar una imagen, esta imagen. En esta imagen tenemos un tumor cerebral. En este caso está depositado en la parte muy cerca de la médula espinal y por supuesto de los ojos. Entonces, estos rayos que van a alta velocidad, lo que se busca es que su mayor incidencia sea justamente en el centro, pero evitar que atraviese ciertas áreas importantes, como por ejemplo la médula, los ojos. ¿Por qué? Porque si pasa por una de esas áreas, los pueden dejar ciegos, los pueden dejar insensibles, los pueden dejar parapléjicos. Entonces, no está tan sencillo. Y hay ciertos tumores depositados, por ejemplo, en el bulbo raquídeo, que son mucho más complejos. Esto es un acelerador lineal. Esto es un sistema de alta tecnología que lo que hace es gira y va generando estos elementos
de alta velocidad, estos electrones que van a alta velocidad y para que lleguen a bombardear a este tumor. Aquí les voy a mostrar otro robot muy especializado. Este robot, de hecho, es conocido como el CyberKnife, que lo que hace es colocarse en diferentes posiciones para poder hacer estos tratamientos especializados. Tenemos aceleradores y tenemos robots. Este robot es un robot KUKA. Posiblemente lo hayan ya estudiado. De hecho, en la escuela donde yo estaba donde yo estaba en el Instituto Politécnico Nacional, nosotros trabajábamos con estos robots, los programábamos. Yo estaba específicamente haciendo mi servicio en el área de robótica y yo le daba mantenimiento a esos robots, les cambiábamos los hélipos, les cambiábamos todo el sistema, los programábamos, porque hay veces que pues lo que hacían las empresas, como en este caso, KUKA y ABB, que eran dos empresas que teníamos allá, eran donaciones, pero donaban y no tenían nada. Eran como robots ya para tirar a la basura. Pero nosotros los rehabilitábamos. Y en esa rehabilitación a mí me tocó en específico tratar con un robot KUKA. Fue una de las experiencias bastante interesantes porque lo que hicimos fue animarlo nuevamente y poner una programación que si bien estaba en ambiente de KUKA, la realidad es que tuvimos que hacerlo completamente distinto. Nos tomó 3 meses el poder rehabilitarlo, pero fue una experiencia bastante interesante. Bueno, este robot está pegado a este sistema de aceleración. La forma de cómo trabaja la física sobre este sistema de acelerador es muy interesante, porque lo que se hace es acelerarlo aquí, todo viene en este cabezal, y sobre esta parte, esta punta, es donde se acelera donde sale ese electrón a alta velocidad. Y todo junto con este robot. Entonces este robot se coloca en el lugar preciso, previamente calculado a través de un sistema de imágenes. Las imágenes generadas de tomógrafo, de resonancia, son fusionadas con estos robots para que sepan en dónde debe de colocarse, en qué ángulo, en qué milímetro separado, por ejemplo, de la cavidad torácica o de la región cerebral, en qué ángulo preciso debe de estar para que una vez salga este rayo electrón, de este electrón a alta velocidad, incida donde nosotros queremos. Y esto se hace a través de un tipo de tratamientos mínimos invasivos, o sea, no necesitamos abrir al paciente. Su situación que sucedía en el pasado. Tenían que abrir al paciente y tratar de quitar el tumor. Todo lo estamos haciendo ya a través de procedimientos mínimos invasivos. ¿Cuál es la ventaja? Obviamente la recuperación. ¿Cuánto tiempo puede pasar un paciente a corazón abierto? Un paciente con abriéndolo, haciendo abertura, por ejemplo, en el lóbulo sagital. Toma mucho tiempo la recuperación de un paciente, estamos hablando de 3 meses. El impacto, no solamente en el cuerpo humano, estamos hablando de muchas cosas en que pueda tener una gran ventaja. Obviamente ahorros para el gobierno, ahora obviamente también ahorros para el que está pagando eso. Pero lo más importante es la ventaja en la recuperación de la persona y la exactitud en el tratamiento. Aquí lo que vamos a ver es un tipo de tratamiento especializado para lo que puede ser para bulborraquídeo, también puede ser tratamiento de una malformación arteriovenosa, no solamente tumores. Hay muchas cosas que a nivel cerebral se pueden realizar. Esta es una animación de cómo funciona este CyberKnife. Y que dicho sea de paso, también ya tenemos en México. No es que lo tienen en Alemania, en Estados Unidos. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se tiene uno de estos equipos. En el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la unidad de oncología. Entonces, esto es así como funciona, es como se puede ver animado. Es el robot que está moviéndose y que está haciendo este tipo de tratamientos en el lugar preciso, en el momento preciso. ¿Cómo estamos llevando imágenes, tecnología a lo que son los futuros desarrollos? Y eso es cada vez más importante. La fusión de la inteligencia artificial y la robótica en el presente, ya no es futuro, en el presente están siendo muy importantes, algo crucial. Y el futuro se ve muy promisorio, sobre todo los que estamos muy metidos en esta área, sabemos a qué va.
¿Hacia dónde va? Por ejemplo, estamos hablando de la parte de cirugía. En cirugía, una de las cosas que ya les había dicho, 75% de los robots están aquí. Bueno, pues aquí vamos a hablar uno de ellos. ¿Cómo? Procedimientos que solo eran un poco más sencillos de realizar, procedimientos que eran muy complejos. Por ejemplo, había procedimientos que tenían que hacerse para retirar un tumor cerebral, porque así se dictaba en el canon normal. Sí se podía hacer de esa manera, pero tenía que requerir muchas cosas. Un paciente tenía que estar en este tipo de salas, se hacía la intervención, pero ¿qué creen? Que tenían que colocarse elementos bien fijos que se llaman arcos estereotáxicos, muy especializados para que no se mueva el cerebro, y para poder hacer el tratamiento, tenían que asegurarse que estuviera todo en el lugar correcto. ¿Y qué se hace en esos momentos? Se tiene que sacar al paciente, llevar al tomógrafo, el tomógrafo dice, ok, ya está bien, de manera, no, ¿sabes qué? Hay que volver a corregir, se regresa a unas áreas, porque el tomógrafo no es un equipo donde está un área limpia, solamente es para poder hacer la examinación. Se regresa al área, al quirófano especializado, porque es un área blanca con asepsia completa para que se hagan los ajustes o que ya esté bien y volver y realizar el procedimiento. Y una vez que ya ahora sí ya esté el procedimiento, ver si el procedimiento fue realizado de manera correcta, se regresaba al paciente al tomógrafo y otra vez regresa a la sala de quirófano. Puede tardar 8 horas, pueden tardar inclusive días. En el Hospital General de México tenemos este tipo de sistemas, ahorita los vamos a ver. Y yo les voy a explicar en qué consiste. Es un sistema robótico que asiste para imágenes también. Otro tipo de robots, que también es un robot KUKA, dicho sea de paso, y que este robot KUKA lo que tiene en la parte final es un sistema para poder visualizar imágenes y realizar tomografías en el lugar. Ya no tenemos que llevar a la persona al tomógrafo. Ahora lo podemos hacer en el mismo lugar. Eso lo que genera es un ahorro de tiempo inmenso y también el problema que podía generar el mismo paciente. Imagínense andar moviendo el paciente de un lado a otro constantemente para un tratamiento quirúrgico de neurocirugía. Eso es común. En el Hospital General de México se tiene un equipo así. Procedimientos que tardaban para que el paciente estuviera en su casa cerca de un mes y medio. Al día de hoy, hacen, por ejemplo, un tratamiento de una malformación arteriovenosa grado 4, que son muy complejos a nivel cerebral, y que el paciente, una vez que llega y de que se va, pasan 4 días. 4 días, porque en la rehabilitación es mucho mayor. El tratamiento se hace en solamente 6 horas, 4 horas, dependiendo de la complejidad, pero se hace mínimo invasivo, no se hace como antes. Y ahora el paciente en 4 días ya está en su casa. Tenemos de ese tipo de casos comprobados en México, no tenemos que irnos a otro lugar del mundo. Aquí mismo en México lo tenemos. Y es que esto es lo que nosotros vemos en un área quirúrgica. Así se ve, es la realidad. Mucha gente, hay enfermeros, hay estudiantes, hay circulantes, hay técnicos, y los especialistas médicos que puede haber, anestesistas, cirujanos, neurocirujanos, vasculares, intervencionistas, hay muchos médicos ahí. Y al final también, el cirujano plástico, porque tenemos que rehabilitar ciertas partes, de todas maneras. Así es como se puede ver una sala híbrida, así se denomina el término, una sala híbrida. Es un sistema que tiene imágenes de alta tecnología in situ en un ambiente quirúrgico. Entonces, lo que hacen este tipo de elementos es poder utilizar, tratar de tener el ambiente controlado y entrar por diferentes áreas para que pueda realizarse estas imágenes tomográficas. Y una vez generadas esas imágenes, el equipo se retrae y se continúa con la intervención. Lo más importante es generar imágenes de tercera dimensión, que es lo que estamos generando ahora. Cada vez los médicos, si queremos que menos abran, tienen que tener mayor información, y esa información lo dan este tipo de equipos. Este es un robot. Les voy a mostrar rápido, más o menos, cómo funciona. Espero que para algunos no sea de tanto de impacto, pero esto es cómo podemos realizar
ya en tiempo real, o ya que vean cómo funciona un robot de este tipo en un tratamiento. Aquí lo que estamos haciendo, para que ustedes sepan, es colocar los catéteres. Yo ya les había comentado, tenemos una vascularidad, una tubería por dentro, pero en esa tubería la intención es llegar justamente al corazón. ¿Para qué? Eso es lo que estamos haciendo. Es un tratamiento que se llama una sustitución de una válvula aórtica. En la válvula aórtica es la principal, pues, prácticamente la válvula donde sale la sangre, el volumen sanguíneo, que alimenta todo el cuerpo. Es la principal. Si esta válvula no funciona de manera correcta, pues ¿qué le puede pasar a todo el cuerpo? Entonces, lo que se va a hacer aquí es una sustitución de esta válvula a través de esta tecnología. Entonces, lo que tenemos es este robot que genera estas imágenes que ustedes están viendo en tercera dimensión para que el médico desde fuera pueda saber en dónde tiene que colocar justamente esta válvula. No es una válvula, puede ser mecánica, puede ser eh, una válvula, una prótesis que es de otro tipo de elementos de material especializado. Lo que se hace es preparar la válvula, ustedes a ver, se prepara, se trata, y entonces se coloca a través de estos elementos. Esta válvula se comprime, y vean ahí, al momento de estar compresa, lo que están haciendo ahí, miren, esta es la válvula. Esto que ven aquí es la válvula. Se está comprimiendo y luego se pasa, todo esto que ya está completamente cerrado, se pasa a través de esta tubería para llegar a lo que es el corazón. Así es como se está realizando este procedimiento. A la par, ustedes están viendo en rayos X que este robot está generando estas imágenes, pero está colocado en una posición especializada, que a veces es difícil calcular, pero que el médico, una vez con las imágenes, puede entender en dónde debe estar el robot para poder darles estas imágenes, esta retroalimentación. Y una vez que el médico está en el lugar exacto, aquí ven, se está replegando, se está expandiendo esta válvula, ya la están colocando, están sustituyendo esta válvula en donde debe de estar colocada, sobre todo para no bloquear justamente los óseos coronarios, la alimentación que sale de la válvula aórtica, más bien de la aorta, y que alimenta al corazón. Así es como se ve un tratamiento y cómo se ven los resultados. Es muy interesante cómo los robots, la tecnología y la inteligencia artificial asisten a los médicos. Y dicho sea de paso, nuevamente, este tipo de equipos no son exclusivos de tercer mundo. Tenemos en México. Y de estos hay muchos ya en México. Robots como tal, así como los pueden ver, hay 8, pero que son similares a estos. Hay cerca de 380. Y nuevamente las imágenes pueden ser muy crudas, pero a esto es lo que vamos, a cómo anteriormente se hacía una cirugía de escoliosis, que lo que hacía es una posición de una columna en forma de S, que, bueno, para pacientes grandes a veces, bueno, pues así viven con eso, pero pacientes jóvenes que tengan una forma de una S en tu columna, significa que más adelante puedes tener un problema serio, no solamente de postura, un problema serio de salud, de pérdida de movilidad. Porque recuerden que por el centro o por alrededor de la columna está la médula espinal. Entonces tenemos que tener a la columna de manera correcta. Así es como se hacía antes. Ahora es de mínimo invasivo, se pone por fuera y se alinea la columna. Pero no lo pueden hacer si no tienen imágenes en tercera dimensión. Porque ahora estas imágenes que se generan son enviadas al médico y ahora sabe en dónde realizarlas. Aquí tenemos un resumen de uno de la compañía que está trabajando mucho en estos robots, ¿no? Es un robot KUKA. KUKA es muy conocida en la industria automotriz, pero cada vez está trabajando mucho en la parte médica. Todos estos robots que ustedes están viendo son asistidos obviamente por la tecnología KUKA, pero tienen otras cosas en común. Y la común es el tratamiento médico. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se está haciendo una ruptura, un corte justamente del maxilofacial, y se ocupa mucho para los maxilos a través de un robot. Ya habíamos visto, los robots KUKA son muy ocupados y muy conocidos en diferentes tipos de industria. Estamos hablando de la metal quirúrgica,
en la industria automotriz, pero también cada vez más en la industria farmacéutica, por ejemplo. En la industria farmacéutica lo que hace es colocar en diferentes tubos de Petri lo que es necesario y va dosificando. Este es otro de los robots que nosotros tenemos, en específico de nuestra compañía, para hacer este tipo de intervenciones complejas en quirúrgica. Este robot se mueve y movimientos especializados, seguramente lo han estudiado ya en la industria automotriz, cómo el robot llega y hace justamente una soldadura en el lugar correcto. Si así es preciso en un elemento mecánico, como es un carro, hay mucha mayor precisión en la parte médica. Y por mucha mayor precisión es que para poder ser avalados en la parte médica, tienen que pasar por un proceso muy complejo de aprobación en la Comunidad Europea y sobre todo en Estados Unidos. Se denomina el sello CE de la Comunidad Europea y el FDA, que lo que hace es justamente evaluar todo tipo de tecnologías en Estados Unidos. Y después cada país tiene su propio sistema de evaluación. En nuestro país es la COFEPRIS la que evalúa este tipo de elementos y que los que trabajamos muy seguido para que aprueben y que se puedan vender estos elementos. Aquí tenemos este robot. Y en este robot, cómo es la imagen médica en conjunto con un tratamiento quirúrgico. Es algo muy, muy interesante y que está sucediendo ahora. Un elemento quirúrgico controlado por un robot KUKA para colocar o para hacer un tratamiento, por ejemplo, una vertebroplastía, que es lo que estamos haciendo ahí. Y este elemento quirúrgico es alimentado por las imágenes que generan el robot SIGO, el fino, que son los equipos que nosotros tenemos para generación de imágenes médicas. Aquí tenemos, por ejemplo, los hospitales en Bélgica, donde se está haciendo este tipo de tratamientos, donde se tiene elementos quirúrgicos con elementos de visualización de imágenes. Así es a lo que vamos. ¿Cómo vamos de lo que es Open Surgery a lo que es Multiple Surgery, que tienen diferentes orificios, a donde ustedes ya no lo ven? Porque se hace mínimo invasivo, se hace por otro canal, por otra área. A esto es donde estamos ahora. Cómo estamos migrando a tecnologías mucho más interesantes para que el tratamiento sea mucho más efectivo, uno, y la recuperación sea mucho mayor. Seguramente algunos de ustedes han pasado por algo de esto. A todos nos gustaría que hubiera sido de esta manera, ¿no? Bueno, pues cada vez la tecnología médica va hacia acá. Pero lo importante también es cómo nosotros, como compañías, estamos trabajando con los especialistas médicos para que sepan utilizarlo. Porque está bien, tenemos tecnología avanzada, pero ¿y quién la sabe usar? Para eso estamos trabajando junto con ellos, para que no solamente lo usen de manera moderada, sino de una manera más precisa, para que sea una rutina para ellos. Y en muchos lugares, este tipo de cosas ya no sucede. Y ya no digo a nivel mundial, en México, en México. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Prácticamente, es una de las cosas que pueden decir, bueno, se oye muy bueno, muy padre, pero pues, ¿cuáles son los retos? Los retos que tenemos acá. Bueno, primero, el tamaño de los robots actuales. Sí, al día de hoy todavía los robots son algo grandes. Ustedes lo pueden ver. Se está migrando a todavía elementos más compactos y más pequeños. A eso vamos. Todavía falta algo por recorrer, pero es un área interesante en donde uno se puede mover como ingeniero. El costo, sí, son elementos altamente costosos, pero nosotros pudimos comprobar con el Hospital General de México y obviamente la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud a nivel nacional, cómo la implementación de este tipo de proyectos, que son proyectos muy costosos, estamos hablando de cerca de 5 millones no, fueron como 4 millones de dólares para colocar un proyecto como tal. Pero ¿cuál es el beneficio de ahorro? Sobre todo porque la federación, sí, ay, qué buena onda, sí, estamos ayudando a que los pacientes sean mejor, pero ¿cuánto me voy a ahorrar? ¿Por qué? Porque desgraciadamente así es como muchos piensan. Bueno, dimos con dos blancos importantes. Uno, el impacto en salud y dos, el ahorro
de la inversión en el ahorro, prácticamente en todo lo que pudiera generar en la parte de salud. Y el retorno de inversión era muy interesante justamente el gobierno. Menos de 7 años, que ustedes posiblemente sepan, los proyectos de inversiones del gobierno muchas veces se van a 20 años, 10 años. Esto se puede recuperar en 7. Y ahorita hemos tenido resultados que es probable que la inversión sea en mucho menos que eso, en menos de 5 años. Ya llevamos 4 años y medio y ya los números dicen que es probable que prácticamente ya estén en lo que es break-even, ¿no? El punto totalmente en donde la inversión justifica la inversión, el ahorro que se está generando. Entonces, es solamente entender cómo podemos reducir los costos. No significa que sea muy caro y que sí, la adquisición sea así, pero hay maneras de cómo poder evaluar el costo-beneficio, justamente lo importante. Por supuesto, el acceso. Es difícil el acceso. No solamente por el costo, sino por los lugares. No cualquier hospital puede tener este tipo de lugares, de equipos especializados. Son lugares donde tienen alta afluencia de médicos, donde fueron especializados, hospitales de tercer nivel. Aquí en Atlacomulco, digo porque yo soy de Atlacomulco, dicho sea de paso, yo nací aquí, vivo en la Ciudad de México, pero yo soy de Atlacomulco, y yo estoy ahora justamente aquí, pasando la cuarentena, el encierro, pero el que tenemos acá en el Seguro Social es un hospital de segundo nivel. Si bien no vamos a tener, o no, es difícil tener este tipo de tecnología, hay ciertas cosas que ya se tienen, como por ejemplo tomógrafos computarizados especializados, un poco más complejos de lo que se tiene en otros lugares, pero esto es más que nada para tercer nivel, tratamientos complejos, difíciles. Y por supuesto el entrenamiento. Y este entrenamiento es prueba y error, no en humanos por supuesto, sino primero en otros elementos que nos pueden ayudar a entender cómo funciona. Por ejemplo, así es como se hace una prueba y error. Bueno, robot Da Vinci. Un robot Da Vinci, primero ellos tienen que entender, o por ejemplo puede ser en una uva, cómo quitarle la capa y suturarla. Esto lo hacen ellos de manera remota. Esto sí, la empresa que lo hizo fue Surgical Intuitive en el año 2000 y que en México ya tenemos varias. En toda Latinoamérica se tienen 86 equipos instalados. En México tenemos 8. Desgraciadamente en otros lugares de Latinoamérica todavía están avanzando más rápido de lo que nosotros estamos avanzando en la implementación de este tipo de soluciones. Pero bueno, eso no significa que no tengamos especializados. Primero aprenden a usarlo. ¿Cómo? Con este tipo de procedimientos, un poco lúdicos, pero necesarios. Y tienen que pasar por un sistema de entrenamiento completo para poder utilizarlo. Pero vean, esta es una uva. Esta es una uva. Y vean la precisión que se tiene con este tipo de robots. Si uno piensa, ¿cómo fue que en una uva, vean el tamaño de una uva, piensen, o sea, no crean que es muy grande, ustedes mismos lo saben. ¿Cómo? Y vean en dónde lo están realizando. Si eso lo pudieron realizarse en algo tan pequeño, ¿qué sucederá en el cuerpo humano? Cosas también complejas. Este es el robot Da Vinci. Y así es como se ve realmente. Ese es un robot. El beneficio, obviamente, los métodos cirugía laparoscópica, robótica asistida, y beneficia en reducir los analgésicos, una recuperación mayor, reducir justamente la complejidad por andar haciendo para abrir al paciente constantemente y obviamente mejora la, 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 la eh, eh, que no haya infección, como meses que a fin de cuentas no generar tantas infecciones que normalmente suceden en sitios quirúrgicos. Entonces, ¿en dónde estamos ahí? Así es como evolucionó la robótica en la parte de healthcare. Iniciamos con algo muy manual, no había nada, y luego empezamos con mínimo invasivo. Sí, había algo más complejo, pero seguía siendo manual, a vista. Después ahora ya estamos con cirugía asistida, pero lo que va a haber en el futuro es todavía más interesante, la microrobótica. Elementos mucho más pequeños y que pueden ser justamente mucho más rápidos también.
de lo que tenemos ahora. Ahora tenemos unas cosas muy grandes, cada vez va a ser más pequeño. Y de microrobótica ya se está haciendo muchas cosas, pequeñas justamente, para poder hacer colocación de stents, para lo que son fenestrados, oclusiones, para electrodos, para sensibilización en el ojo, ya no tener que andar usando lentes o lo que son los pupilentes, sino algo que pueda llegar inclusive al nervio ocular, para braquiterapia, para lo que hay muchas cosas donde se está trabajando que son elementos muy pequeños, que todavía muchos de ellos no están todavía obviamente para humanos, pero que se están haciendo ya las pruebas. Yo creo que en menos de 10 años ya estamos viendo algo así. Pero lo importante también es cómo utilizamos toda esta información y lo utilizamos aquí. Esta información, eso es lo importante. Información de ADN, información de tu componente sanguíneo, información de lo que estamos viendo ahora, los wearables. Muchos ya tienen lo que son celulares especializados, donde ven tu ritmo cardíaco, tu sigilo, o sea, cómo duermes, cómo despiertas. Todo eso es información importante. En el futuro va a ser ocupado para esto, para que pueda ocuparse a un tratamiento efectivo y que poco a poco todo eso vaya a ser predictivo y que no sea necesario llegar a esto. Cómo el uso de la nube está generando mucho mayor valor. Esta información, esta nube personalizada que se viene en una ola importante, donde vamos a tener nuestra información, nuestro expediente clínico electrónico, nuestro código genético, y cómo inclusive va a poder verse una predicción de, oye, si sigues comiendo de esta manera, vas a llegar a esto, lo que se denomina un gemelo digital. Y esto está pasando ahora, un gemelo digital que te emula en un ambiente electrónico de unos y ceros, tecnología, y que dice, bueno, si sigues de esta manera, eso es lo que te va a suceder. Posiblemente en unos años vas a generar este tipo de tumores. ¿Por qué? Porque tu código genético lo trae ya marcado. Y la evolución, nada más es correr 10 años en este gemelo digital. No te tienes que esperar a 10 años a ver cómo vas a estar, sino al día de hoy, con toda la información, en 10 años, a través de tu gemelo digital, ¿qué vas a tener? Puedes tener tumores. ¿Por qué? Porque ya tu código genético corre, ya se puede hacer esta predicción. No estamos todavía a ese nivel, pero son los estudios que se están generando el día de hoy. Y nuevamente, yo creo que en menos de 10 años ya vamos a empezar a ver este tipo de información ya implantada. Y los wearables que teníamos, los relojes especializados, quizás hasta sean implantables en un lugar en donde la información va a proceder. Y ahí también viene un poco de bioética. Cómo, qué tan viable es que esta información esté en cierto lugar. Tiene que tener data privacy con alta confidencialidad. ¿Cómo se va a ocupar este data privacy? ¿Quién va a tener acceso? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Es ético que se tenga? Son de esas preguntas que también están saliendo, pero que van a la par del desarrollo de la tecnología. Muchas cosas que están generando un beneficio, pero siempre ese beneficio tiene ciertos riesgos y en eso es también donde se está utilizando la tecnología de la información junto con la robótica para que esto suceda. Y no solamente somos nosotros, Siemens Healthineers, hay una gran cantidad de empresas que están trabajando en elementos mínimos invasivos para lo que es tratamiento especializado, sobre todo cardiología, en ortopedia, en cirugía, en neurocirugía, en oncología. Son prácticamente estamos hablando del 70% de los tratamientos a nivel mundial. Bueno, en conclusiones, la tecnología médica está en boga, es lo que está creciendo a día de hoy, es lo que más está generando inversión. De hecho, si ustedes ven, también no tiene que ver uno en temas monetarios, desgraciadamente, pero si uno ve cómo están creciendo las compañías especializadas en la parte médica, son las que están creciendo. Healthcare va a ser y es al día de hoy una de las áreas muy cruciales, muy importantes, muy bonitas también. Sobre todo, yo estoy muy satisfecho de trabajar en esta empresa y en este ambiente, porque estás viendo algo que te va a ayudar ya ni siquiera a la humanidad, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, y que yo lo he visto, yo lo he percibido, cómo equipos de alta tecnología ayudan
a nuestro entorno muy cercano. Y yo estoy muy, muy satisfecho de que mi carrera me haya llevado a esta área y que ahora estoy justamente liderando una área muy importante, ya no solamente en México, a nivel Latinoamérica, y entendiendo lo que está pasando en otros países. Y soy de las voces de Latinoamérica hablando en otras entidades, con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania sobre todo, llevando lo que se está haciendo aquí, porque también se está haciendo muchas cosas interesantes y que estamos exportando conocimiento. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos como compañía y que estoy muy satisfecho de que estemos haciendo todo esto en conjunto. Si ustedes quieren tener más información de lo que estamos haciendo, bueno, pueden seguirme a través de mis redes. Estoy en Twitter, en Sergio Arturo de Uno, o sobre todo en LinkedIn, que para los que no saben, esta es la herramienta más importante para lo que es compartir información. Para los que no tienen, vayan pensando en tenerlo, porque esto es crucial. Prácticamente los empleadores utilizan LinkedIn. En más, nosotros ya no utilizamos otra herramienta más que LinkedIn para poder encontrar personal especializado, para entender también lo que está sucediendo en el mercado, para compartir información importante. Digamos que es la red social profesional. Es así como se denomina, LinkedIn. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya sido de agrado todo lo que vieron. Espero que algunos no haya generado un poco de imágenes fuertes o algo de náuseas por las imágenes médicas que vieron, pero es en el área en el que estoy trabajando. Muchas gracias. Ciencia, conocimiento y progreso.